Para cierta parte de la población venezolana, una parte minoritaria, prudente decirlo, sobre todo de clase media, la elección en Estados Unidos ha pasado a ser casi un pleito, un asunto doméstico. Esta clase media esté viviendo en Venezuela o sobre todo desperdigada en el territorio de los Estados Unidos, ha asumido, decía, como propia esta elección. Algunos con mucha vehemencia llevan la causa del presidente Trump, considerando que si él abandona la presidencia, pues caería el apoyo que le ha dado a la causa de la democracia venezolana. Los que apoyan al ex vicepresidente Joe Biden, dicen que la defensa de la causa de la democracia seguirá adelante. En todo caso, es un detalle menor, habida cuenta que es un pleito casi, como decíamos, doméstico. En todo caso, vamos hasta Washington para abordar este tema con más detenimiento. Tenemos ahora a Antonio de la Cruz, quien es analista político y es el subdirector es el director ahora se me saltó la página, siempre ocurre, director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César, por la invitación. Un placer siempre. ¿Cuán determinante es, a efectos de la causa de la democracia venezolana, la victoria de uno u otro candidato el 3 de noviembre? Ok, para ubicarnos en uno u otro, veamos sus políticas. Vemos a Donald Trump ha aplicado una política hacia Venezuela que la llamó de máxima, o la llama de máxima presión. ¿Qué quiere decir eso? Utiliza todos los mecanismos que tienen las leyes norteamericanas y la diplomacia norteamericana para ejercer una presión sobre el régimen de Maduro en términos de sanciones, en términos de uso de los instrumentos que tiene. Entonces vemos cómo Maduro ha ido siendo cercado cada vez más por la parte financiera, cuando se sancionó a la petrolera PDVSA y a Rosneft, que el mismo Maduro reconoció en el proyecto de la ley antibloqueo que apenas recibió 450 millones de dólares este año en divisa. Entonces, porque lo que busca esa política es asfixiar financieramente a Maduro para ponerlo de rodillas y ver si logra una negociación. En el caso de Biden, ¿verdad? Biden lo ha dicho, Biden es una persona que considera más la violación de los derechos humanos. Y no en Venezuela, pero el otro elemento de la política fuerte de Biden va a ser el cambio climático. En ese momento, Biden también va a generar un cierto presión hacia Venezuela, pero es por el lado de la violación de los derechos humanos, y ahí juega mucho el último informe de la Comisión de Derechos de la ONU. Entonces, en el caso de Biden también hay un distingo con respecto a Trump, que Trump considera un eje del mal en América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el caso de Biden, él considera que hacia Cuba hay que volver con los elementos que se hizo con la administración Obama. Entonces, ahí también hay otro elemento importante, pues sabemos cuál es el rol de Cuba en Venezuela. Entonces, si afloja un poco con términos Biden con Cuba, Venezuela va a tener también un poquito de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente, Trump, que si es reelegido, él continuará con la máxima presión y podríamos estar viendo mucho ese efecto, porque ya lo está sintiendo muy fuerte, que para el próximo año o semestre, primer semestre, podríamos estar viendo un Maduro muy debilitado y muy fuerte. Además, otra cosa importante aquí, César, que la administración Trump ha reconocido abiertamente que ellos reconocen al interinato como el gobierno interino de Venezuela. En la administración Biden también, pero no lo han declarado oficialmente, no lo han dicho con ese texto, y recordemos que en Venezuela hay una situación que hay que tomar en cuenta a partir del 5 de enero del 2021. ¿Okay? Entonces, donde hay que valorar eso. Ahora, en todo caso, Antonio, en la práctica real, ¿qué significa que gane uno u otro? Porque, habida cuenta, hay presión contra Maduro, pero Maduro sigue en el Palacio de Miraflores y se esperaba que para febrero o marzo del año pasado ya estuviera fuera. ¿Qué va a ocurrir realmente a efectos de los venezolanos? Fíjate, César, ¿qué tenemos en la práctica? En la práctica tenemos que con Trump, en una política de máxima presión, al continuar,
y debemos tomar esto en cuenta, no desde el año pasado, 2019, sino desde que sancionaron a Rosneft en abril de este año, es cuando Maduro realmente siente el dolor de la sanción, porque merma todos los recursos financieros. Y en esa misma política, si continúa Trump, ¿qué tenemos? Tenemos las sanciones a gasoil, y esas son sanciones que impactarían a la petrolera española Repsol y a Eni, la italiana, y la salida definitiva de Venezuela, de Chevron, que tiene la licencia de diciembre. Entonces, tendríamos un escenario donde los recursos financieros del país van a ser muy pocos. Y en esa segunda presidencia de Trump, no descartemos, como es él, que hasta haya una reunión con Maduro en ese momento, al no tener los resultados con lo que ha venido utilizando en términos de sentarlo a una negociación, hasta podría ocurrir. Ahora, y eso lo estoy viendo yo en el primer semestre del próximo año. En cuanto a Biden, ¿qué tenemos? Biden asume presidencia el 20 de enero del 2021, mientras toma todo el gabinete y arranca todas sus políticas, él va a tener que trabajar ese año y vamos a ver una política, lo que he estado observando, y recordemos que aquí a lo mejor va a tener un rol Tom Shannon, en la libertad de determinación, que en otras palabras se llama la autodeterminación de los pueblos. Entonces, aquí va a haber política de derechos humanos, diálogos multilaterales, vamos a tener la Unión Europea, un poco la posición de Borrell, y eso podría llevarnos al escenario electoral que se estaba manejando en Venezuela anteriormente, que podíamos estar hablando de un referendo revocatorio para el próximo año, o con la presidencial de Maduro, para el 22, perdón, un referendo revocatorio para el 22, que es la mitad de su periodo, o una presidencial en el 2024. Entonces, los tiempos son distintos en términos de solución, aunque todos busquen una restitución de la democracia en Venezuela. A ver, en el caso venezolano, ¿qué es lo más llevadero, lo más factible? Porque el detalle real es que el venezolano está pasándolas terriblemente y cada día su situación empeora desde todo punto de vista. Los que critican las sanciones dicen que las sanciones en realidad afectan es al venezolano de a pie, no al régimen, porque Maduro sigue teniendo gasolina y sigue viviendo con comodidades. A los efectos del venezolano, realmente, ¿qué es lo que sería más llevadero? Entendiendo ya que la solución rápida, por lo visto, no existe. Ok. Si yo pudiese hacer una combinación de los dos, ¿qué haría? Una presión máxima, ¿verdad? Porque tenemos que terminar de arrinconarlo, y en ese sentido, con acompañamiento multilateral, porque lo que ocurre aquí es que Trump no se apoya en las multilaterales, es por su lado. Entonces, si hay un acompañamiento multilateral, ¿qué quiere decir esto? Que Europa acompaña. Entonces, ese sería como el camino más corto. Si eso no lo tenemos, entonces son los tiempos que determina una política donde tiene que ir al diálogo, y eso va a tomar un poco de tiempo en el país. Cuando hablamos de tiempo, la referencia es un poco tramposa, ¿no? Muy incómoda para los venezolanos, porque en definitiva la salida expedita, cuando se proclamó Juan Guaidó, ya va para prácticamente 2 años, y van a ser 22 años de esta calamidad que ha sufrido Venezuela. Trato de ver la cosa absolutamente desde una perspectiva venezolana, independientemente de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos. Mencionas la figura de Tom Shannon. ¿Volverá el señor Shannon a la escena fundamental? ¿Qué otros personajes pueden surgir con relación a Venezuela en la ciudad de Washington? Gane quien gane. Si es los demócratas, Shannon va a tener una voz, porque Shannon hoy manejó esa relación con Venezuela, recordemos, en el gobierno Obama-Biden, el anterior. Entonces, él va a tener una opinión, no va a estar en funciones porque ya está jubilado del Departamento de Estado. Y la política de él es una política como la de Borrell. Entonces, estaríamos hablando una política en ese sentido hacia Venezuela, que la solución es propia a los venezolanos y tiene que surgir de los venezolanos, y por lo tanto, eso te lleva a un diálogo, no te lleva a otra solución, porque no va a haber una solución de fuerza. En el caso de Trump, Trump sí va a seguir apretando con mucha fuerza. Ahí va a sufrir el pueblo venezolano por la escasez que se produce, pero también sufre Maduro porque los recursos de él
cada vez merma menos y va a llegar un momento en que el aparato no lo va a poder sostener, porque no solamente se puede mantener con los ingresos ilícitos para mantener una economía y un país. Entonces, allí podríamos estar viendo que, por eso digo, podría haber, siendo Trump, que se ha reunido con el norcoreano y otros líderes, ¿verdad? Podría él tomar la decisión con Maduro. Con Maduro. Correcto. Ya. Antonio, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César, por la invitación. Antonio de la Cruz, analista político en la ciudad de Washington, es el director ejecutivo de Inter-American Trends.